Libro de Proverbios, capítulo 9. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. El verso 1. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo dice? La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Tenga la bondad, hermanos, amigos, estén cómodos. Gloria a Dios. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Gloria a Dios. Una de las cosas que todo creyente, que todo hijo de Dios debe de anhelar y buscar es la sabiduría. La sabiduría es la capacidad, hermano, de poder discernir y comprender todas las cosas. Nos permite a nosotros poder ser guiados y edificados en la voluntad de Dios, ya que la sabiduría nos da el entendimiento y la comprensión de aquello que nosotros puede ser que entendamos o no, pero con sabiduría se edifican las cosas. De ahí que la sabiduría, hermanos, nos permite a cada uno de nosotros poder tener éxito en aquello que emprendemos, pero también nos guarda, porque por medio del discernimiento de las cosas podemos tener entendimiento para obrar con temor. Y ahí lo que está diciendo la palabra del Señor en Job capítulo 28. Y el verso 28 dice: y dijo al hombre, dijo Dios, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es ¿qué? La inteligencia. Mire esto, hermanos, tan importante. La falta de sabiduría, la Escritura la llama simpleza. Y a los simples denomina faltos de cordura o faltos de entendimiento. Así que sabiduría es algo que se necesita y se requiere para uno agradar a Dios. La sabiduría nos guarda. Y la sabiduría también, hermanos, genera a aquel que puede alcanzar este conocimiento o este don, le genera, hermanos, una cantidad de cosas que se convierten en virtudes para nosotros poder tener éxito en todas las cosas. Por eso la falta de sabiduría es simpleza. Y algo simple, hermano, es algo que no tiene como un sabor, que no tiene como sentido. Algo que realmente no tiene un valor, es algo vano, algo simple. Y nosotros somos llamados, hermanos, no a ser personas faltos de cordura,
sino a desarrollar un crecimiento, amén, en el cual las cosas en Dios, nosotros podamos en ellas encontrar sentido. Si usted en la vida espiritual, si usted en Dios no siente un gusto, un placer, hermano, usted va a estar simplemente como una imposición, o porque le tocó, o porque, hermano, simplemente está ahí. Pero una cosa es uno encontrar en lo que uno hace sentido, encontrar placer, gusto, satisfacción, porque ahí es donde uno se recrea, aunque las cosas en algún momento no anden bien. Si usted no encuentra placer en su trabajo, usted es un esclavo asalariado, porque usted simplemente va a estar ahí porque le tocó. Pero cuando uno hace las cosas con amor, hermano, así no le paguen a uno, uno las hace. Porque uno encuentra que agrado. Y hay cosas, hermanos, que no solamente es la retribución económica. Hay cosas que uno hace que aunque no le paguen a uno, uno recibe una mejor paga. Porque uno encuentra en eso una satisfacción tan grande que esa es la mejor recompensa. Porque no todo puede ser, hermano, una contraprestación económica. Y en la vida cristiana es lo mismo. Uno en Dios tiene que encontrar placer, gusto, satisfacción. Yo vengo al culto no solamente porque es una necesidad. Claro, porque Dios me vivifica, la palabra me fortalece, la comunión es importante, estar en la fraternidad es agradable. Pero más allá de eso, uno en el culto tiene que encontrar algo agradable, hermanos. Algo que sea exquisito para uno. Que uno pueda encontrar la motivación. Amén. Yo voy al culto porque quiero encontrarme con mi Dios. Quiero llenar el vacío. Quiero tener comunión con Dios. Quiero fortalecer mi hombre interior. Y eso lo motiva a uno a venir al culto. Gloria a Dios. Y la sabiduría le permite a uno, hermanos, poder discernir todas estas cosas. Porque se eleva uno a un plano superior. Porque ya no es solamente venir por venir. Es que yo puedo discernir, amén, lo que yo puedo encontrar en Dios. Pero también puedo discernir lo que es uno alejarse o apartarse o estar fuera de Dios. De ahí lo que está diciendo la palabra, el principio de la sabiduría. ¿Es qué? ¿Y el apartarse qué? Me está colocando un fundamento, una base, un principio. Me está estableciendo que la base, amén, para uno agradar a Dios, que el fundamento, amén, para uno poder tener una buena comunión con Dios, es la sabiduría. Porque es un principio, el principio. O sea, la base de la sabiduría inicia con el temor. Y no es un temor de miedo.
Porque el Hijo de Dios, el perfecto amor, dice la palabra del Señor, echa fuera ¿qué? El temor. Y aquel que ha sido perfeccionado en el amor no debe de qué temer, gloria a Dios. Así que no es un temor como de miedo, de pavor, de terror, como lo sintió en algún momento el pueblo de Israel en el monte Sinaí, Hebreos capítulo 12. Donde la palabra dice que cuando se acercaron al monte estaban como espantados y estaban como temblando. Y eso sí era un temor de miedo. Porque el monte ardía, el monte tembló, había oscuridad, amén. Había una voz que habló que seguramente con esa potencia con que habló Dios, el pueblo dijo: estoy espantado y temblando. Vaya Moisés, hable con Dios y lo que le diga Dios nosotros obedecemos. Pero no podemos soportar lo que allí se está ¿qué? Diciendo. Hebreos capítulo 12. Ese sí era un temor de ¿qué? De miedo. Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó, tenía un temor. ¿Y qué hizo? Se escondió porque era un temor. Estaba el hombre amedrentado, pusilánime, triste. Estaba como con un sentimiento de culpa. Amén. Que el hombre se escondió. Ese era un temor de miedo. Pero aquí el temor que me dice la palabra del Señor es un acto de reverencia. Es un acto de reconocimiento. Es un acto de respeto a la soberanía y a la voluntad de Dios. Es un acto en el cual yo me estoy ¿qué? Rindiendo. Gloria a Dios. Yo me estoy rindiendo. Yo puedo levantar mis manos, amén, sin que nada de qué avergonzarme delante de Dios, porque yo estoy reconociendo, amén, su voluntad, su soberanía. Y ese es el temor. Por eso habla que es un principio, el respeto, el reconocimiento. De ahí lo que dice el Salmo 95. Venid, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Reconocer que Jehová es ¿qué? Así que es un reconocimiento que Jehová es ¿qué? Dios. Yo estoy reconociendo que Él es Dios. Hermano, reconocer que Él es Dios es atribuir todo. Amén. Toda la plenitud, toda la deidad, todos sus atributos al único y soberano. Porque le estoy dando la gloria debida a su nombre. Yo estoy reconociendo, amén, todos sus atributos, lo que es Dios, la esencia de Dios. Y cuando yo reconozco que Él es Dios, amén, yo le estoy dando a Él la gloria debida a su nombre. Y le estoy dando la gloria porque estoy reconociendo que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es bueno, que Él es misericordioso y bueno, y todos los atributos de Dios. Es un reconocimiento. Gloria al nombre de Jesús. Qué importante, hermanos, uno reconocer a Dios.
uno poder contemplar. ¿Qué es contemplar, hermanos? La contemplación denota un estado en el cual usted detalla las cosas. Y usted está contemplando la naturaleza. Y cuando uno contempla la naturaleza, uno tiene que decir, oh, hay un gran creador. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Y eso es contemplar, uno detallar lo hermoso de las cosas, lo perfecto de las cosas. Usted está contemplando, hermano, el universo. Está contemplando el ser humano. Pero en este caso yo estoy contemplando a Dios. Yo estoy detallando las cosas a Dios. Yo puedo describirlo a Él. Si a mí me dijeran, describa a Dios, yo te aseguro que no lo hago con una palabra. Yo te aseguro que yo me inspiro para hablar de mi Dios. Porque Él tiene tanto, Él es tan grande, hermanos, que lo que yo diga de Él se queda corto para hablar de la grandeza de aquel que es inmensurable. Por eso los que pudieron reconocer a Dios se inspiraron. Y usted ve a aquellos hombres que hablaron de Dios. Y cada uno de ellos se inspiró. Amén. Para describir con las palabras más grandes y más hermosas que pueda tener un hermano, un idioma. Para hablar de la grandeza de aquel, aleluya, que sobrepasa todas las cosas, que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Jesús. La palabra sabiduría, la escritura, amén. Y en el caso particular, en el hebreo, la sabiduría se deriva de 7 palabras. Esas palabras, cada una describe una parte de lo que es la sabiduría. Y estaba mirando cuando Salomón entonces está haciendo referencia que la sabiduría edificó y labró, que significa mostrar un camino. Eso es labrar. ¿Mostrar qué? Un camino. En otras palabras, la sabiduría mostró los 7 caminos bajo unos principios: el temor y la inteligencia. Mire, el temor y la inteligencia. La primera raíz de la sabiduría es sakal, que significa entender. Esa es la primera definición de la sabiduría, que es la que encontramos en Proverbios capítulo 1, Nehemías capítulo 8, verso 13, donde hace referencia que la sabiduría sakal nos ayuda a entender y a conocer a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Mire la importancia.
Cuando usted lee el libro de un proverbio, para que lo comprendamos, es un dicho o un adagio, es una enseñanza corta que tiene como propósito instruir. Eso es un proverbio. Y cuando usted lee la introducción que hace Salomón a los proverbios, capítulo 1, describe los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Primero, ¿para qué? Para entender qué. Oiga, hermanos, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará ¿qué? Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos ¿qué? Y ahí dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los simples, los insensatos desprecian ¿qué? Y la enseñanza. Así que la sabiduría sacal, que significa entender, comprensión, considerar, instruir, enseñar, amén, tiene como un propósito. Cuando usted lee el capítulo 8 y el verso 13 de Nehemías, dice: al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras el escriba, para entender ¿qué? ¿Entender qué? La palabra. Porque esa sabiduría sacal, que significa entender. Porque la sabiduría nos señala 7 caminos. Y el primero es entender. ¿Por qué yo vengo al culto? ¿Por qué yo soy cristiano? ¿Por qué nos apartamos del pecado para hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué nosotros cantamos a Dios? ¿Sabe que el Salmo 47, el verso 7, está declarando, cuando hace referencia, amén, que cantemos como? ¿Cómo debemos de cantar? Inteligencia. Y hemos dicho que la sabiduría tiene 2 pilares: el temor y ¿qué más? Y la inteligencia. ¿Y qué es inteligencia, hermanos? ¿Qué considera usted que es inteligencia? ¿Qué es entendimiento? Inteligencia es la capacidad de usted comprender o entender cosas. Es que inteligente, hermano, no es el que hace la bomba atómica. Es que usted tenga la capacidad de comprender por qué se llega allá. ¿Sí ve? ¿Por qué se llegó allá? Albert Einstein
que fue uno de los grandes científicos matemáticos, él pudo entender que si se desintegra el átomo, puede producir un efecto o una reacción poderosa. Y esa ciencia o esa postulación que él presentó fue lo que dio origen a la bomba atómica, porque él descubrió que el átomo se puede dividir. Él no es que él era muy inteligente, no, él comprendió y entendió. ¿Por qué nosotros creemos en Jesucristo? Porque nos dio el entendimiento para conocer al que es. Y por eso no adoramos ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, sino que una revelación, una iluminación en la cual Dios nos dio la capacidad de entender que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y que Él es el verdadero Dios y la vida. Y a eso Dios le llama inteligencia. Así que usted es inteligente. Porque todavía hay gente que adora un palo. Todavía hay gente que adora, hermano, un yeso. Todavía hay gente que está adorando una imagen. Pero nosotros adoramos. Así que usted es inteligente. Si Dios no le hubiera dado entendimiento, te aseguro que todavía está adorando un palo. ¿Sí o no? Que eso es lo que dice la palabra del Señor. Mi pueblo se ¿qué? Porque leña del bosque cortaron. Miren lo que está diciendo. Es más, la palabra hasta compara eso. Amén. Y coloca a una bestia como más inteligente que el hombre. Porque dice el profeta, la bestia conoce el pesebre. O sea, él sabe dónde lo alimentan. Y mi pueblo no sabe quién lo alimenta. Porque piensa que lo alimenta un palo, un yeso, un ídolo, un dios muerto. Y el mismo Asa, cuando no entendía esto en el capítulo 73, ¿sabe qué dice Asa? Era como ¿una qué? ¿Sin qué? De la sabiduría, lo que dice, la primera definición de sabiduría es sacar, que es entendimiento. Cuando yo vengo al culto a adorar a Dios y lo hago con entendimiento. Amén. Porque yo estoy reconociendo, amén. Estoy dando honor a aquel que es digno de toda alabanza. Eso es adorar a Dios con inteligencia. Gloria a Jesús. La segunda definición de sabiduría se deriva de otra raíz hebrea. La primera es sakal, pero la segunda es sekel, que significa prudencia, discreción, asimilación. Pero resalta esa palabra prudencia. Y ahora un momento su Biblia en Primera de Samuel 18:5. De la primera, entendimiento. La segunda es la prudencia, de la raíz sekel, sabiduría sekel. ¿Sabe qué dice aquí? Prudencia. Primera de Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl ¿qué? Le enviaba. Y escuche, y se portaba como. La sabiduría me permite a mí portarme como prudente.
El hombre sabio, hermanos, una persona que habla lo necesario, prudente, que actúa como con discreción. Amén. Que asimila las cosas, que hace discernimiento, que sabe dar pasos como. Eso es prudencia. David se portaba como prudente. Él sabía que alrededor de él había una cantidad de personas que buscaban, amén, la forma de hacerlo tropezar, de hacerlo caer. Él mismo reconoce: se han juntado contra mí mis enemigos, me rodean como un ejército. Pero era prudente. Gloria a Dios. De Daniel se dice que no fue hallado en él ningún ¿qué? Vicio. Y buscaban ¿qué? La forma de hacerlo tropezar, pero es que era como prudente. Hablaba lo necesario, sí, no. Sí ve la importancia de la sabiduría. Por eso los simples desechan la sabiduría, o sea, la prudencia. El mismo Salomón, cuando escribe Proverbios, él está atribuyendo una cantidad de consejos que un día su padre y su madre le enseñaron. Porque yo soy hijo y recibí de mi padre el consejo. Salomón adquiere ¿qué? Sabiduría, y sobre todas tus posesiones, inteligencia. O sea, Salomón, sea prudente, porque alrededor tuyo va a haber muchas personas que van a buscar lo malo, pero si tú eres prudente, no te van a hacer tropezar. Si eres cauteloso, cuidadoso, si sabes guardar distancia, eso es sabiduría, hermanos. Comprensión de las cosas. Hermanos, ¿sabe que la palabra de Dios dice en la epístola a los Efesios? No deis lugar a quién. Y ese texto es tan corto pero tan diciente. Ni deis lugar. La mayoría de los problemas no son por causa del diablo, porque todo lo achacamos al diablo. Pobre diablo, hermanos. Cualquier cosa, el diablo, hermano. Y un problema, pastor, y el diablo. Y tal que el diablo. Yo me no como mantendrá de aburrido el diablo. Miles y miles de creyentes echándole la culpa a él. Y no, hermano, está bien que el diablo es un agente, es uno de tantos. Es un agente, amén, que nos puede hacer daño. Pero si de alguien se debe cuidar, usted sabe de quién. Ten cuidado. A veces nos cuidamos mucho del diablo y no nos cuidamos de nosotros, por falta de sabiduría. Cuídese usted y usted. Y cuídate de la que duerme a tu lado. Y muchos mandaron a dormir a la esquina a la esposa, porque qué peligro. Mija, vea lo que leí. Que la que duerme a tu lado, nos cuidemos. Y montaron a la cama al perro y mandaron a dormir a la esposa allá al patio. ¿Cuál es la que duerme a nuestro lado? La que duerme 24 horas con usted, se levanta con usted y se acuesta con usted. Romanos capítulo 7.
ay de mí, miserable de mí, ¿quién me librará? Cuídese, hermanos. Por eso la sabiduría, sé que Él me da prudencia. Prudencia. Me hace entender, amén, que yo debo de ser una persona discreta, prudente, que yo debo de ser alguien que debe dar pasos, porque hay cosas que me pueden hacer daño. Y como hay cosas que me pueden hacer daño, entonces yo tengo que ser prudente. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué hago yo, hermanos? A veces uno mismo se genera tentaciones. Que esas tentaciones, amén, nos pueden hacer perder. De si hay algo que a mí me puede hacer daño, hermanos, hay que desecharlo. El sabio ve el peligro y es prudente. Pero como dice, pero los insensatos y los simples desechan ¿qué? Porque el simple ve el peligro y ya se va. Así que es la sabiduría. ¿Sabe que la palabra del Señor nos hace referencia en el libro o en la epístola a Santiago? El apóstol está diciendo: si alguno es falto de sabiduría, ¿qué debe de hacer? Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Porque es que la sabiduría edifica. La sabiduría construye. Eso es lo que habla Proverbios. La mujer sabia, pero la que no es sabia la destruye. Ustedes sí ven que la sabiduría edifica. Si alguno es falto de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos. Y eso es bonito. ¿El cual da qué? Porque necesitamos todos. Y luego en el capítulo 3, verso 17, me habla de cómo es la sabiduría de Dios. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Pero la sabiduría que es de ¿dónde? Es primero ¿cómo? Pura. Después ¿cómo? Pacífica. Después. Y luego. ¿Y qué más? Sin incertidumbre. ¿Y qué? Porque no me vaya a decir, hermano, que hay gente sabia pero hace lo malo. No, la sabiduría que es de lo alto es buena. Porque hay gente porque a veces se le atribuye, como dice la palabra, a lo bueno y a lo malo. Y es una persona que hace cosas tan malas y que le salen, uy, ese hombre sí es sabio. No, ese hombre no es sabio. Ese hombre lo que es un corrompido. No, la sabiduría que es de lo alto, amén, es una sabiduría que es pura, pacífica, amable y es buena. El que hace lo malo no es sabio.
Porque el principio de la sabiduría, ¿qué? Y el apartarse. Entonces el que hace lo malo no es inteligente. Porque un hombre inteligente no se condena. Un hombre inteligente no quiere irse para el infierno. Un hombre inteligente, hermanos, no se hace daño a él, ni al prójimo, ni a su familia. Él no es inteligente. El inteligente es el que se aparta del mal porque valora. Eso sí es ser inteligente. Estoy valorando lo que tengo, lo que Dios me ha dado, la posición. ¿Cómo va a ser inteligente, hermano, que yo viva como un príncipe de mi Dios para irme a mendigar? ¿Cómo va a ser inteligente que yo esté en la casa de mi padre con alimento para ir a comer algarrobas con los cerdos? Eso es inteligencia. ¿Cómo va a ser inteligente yo vivir así, hermano? ¿Cómo voy a cambiar? Por eso a Dios le duele tanto cuando uno lo ofende. Porque Él lo coloca a uno en lugares tan altos. Amén. Que uno despreciarlo por cualquier cosa, eso es ser uno muy ignorante, hermano. ¿Cómo va a ser inteligente creer que vale más 30 monedas de plata que El Salvador? ¿Cómo va a ser inteligente, amén, creer que un plato de comida tiene más significado que una primogenitura? ¿Cómo va a ser uno inteligente cambiar el cielo por el infierno? Eso es ser inteligente. Por eso el apartarse del mal es ¿qué? Eso es ser uno prudente. Y la sabiduría le permite a uno comprender eso. Y pecaría yo contra Dios. Eso es ser uno sabio. Que a pesar que estoy en cualquier parte, hermano, porque vea, para uno agradar a Dios no necesita sino ser uno sabio. No más. Porque es el principio de la sabiduría. ¿Qué es? Así que por uno agradar a Dios, hermano, yo puedo estar hasta en el mismo infierno y agrado a Dios. Yo puedo vivir en Sodoma y Gomorra y agrado a Dios. Ay, hermano, que es que si yo trabajara en un lugar donde todos fueran cristianos, yo sería fiel. Quiere decir que usted no es fiel. Usted no tiene nada de Dios. Porque a mí me pueden llevar al lugar que sea, pero el principio de la sabiduría es ¿qué? A mí me pueden mezclar con lo que sea, hermanos. Pero hay cosas que no son homogéneas. O sea que no son compatibles, que no se mezclan. La luz, imposible que la luz se mezcle con las tinieblas. Si apagamos en este momento todo, esto quedaría como. Y si prendemos, inmediatamente salen las tinieblas, porque lo que prevalece, ¿qué es? Así que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Estemos donde estemos. Y allá se le presentó la señora Potifar. Y seguro que la señora Potifar era elegante. Y seguro que era bonita. Y seguro que la egipcia corrompida esa tenía sus atributos. Pero hay un hombre, hermanos, que el principio de la sabiduría, ¿qué? Tenía entendimiento y tenía prudencia, que lo primero que dijo es: ¿y pecaría yo contra quién? Contra mi Dios, fallándole. ¿Qué me ha hecho Dios? Si el único que me ha ayudado, mis hermanos me vendieron, y el único que ha estado conmigo aquí en esta casa ha sido mi Dios. ¿Cómo le voy a fallar a mi Dios? Eso es ser un hombre sabio,
hermanos, y sobre todas las cosas adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Porque cuando yo honro a Dios, hermano, vea, Dios me coloca. Por eso esa sabiduría, sequel, prudencia, hermano, la necesitamos. Necesitamos ser prudentes. Y concluyo en esta noche. Cuando usted lee el capítulo 6 del libro de Hechos, allí se eligieron los primeros servidores. ¿Es así o no es así? En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran ¿qué? Desatendidas. Entonces los 12 convocaron, amén, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a la mesa. Busquemos pues entre vosotros, entre nosotros, 7 varones para que nos ayuden. Amén. Varones número 1, que sean como. ¿De qué? Claro. Cartas abiertas. Que no tengan de qué avergonzarse. De buen. Segundo, que se dejen guiar por Dios. Eso es lo que significa. Llenos del Espíritu Santo. Es que Dios los influya, que Dios los mueva, que Dios tome el control de ellos, que hagan la voluntad de Dios, llenos del Espíritu Santo. Pero establecieron una condición: necesitamos de esos servidores que sea gente con conocimiento y prudentes. Gente, ¿cómo? De sabiduría. Y llama la atención lo que dice abajo: que agradó la propuesta y eligieron a Esteban, que era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, amén, porque le iban a encargar a Esteban y a otros más que están ahí. Ahí menciona algunos, mencionan a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Nicolás, amén. Pero había que tener una condición: necesitamos gente sabia, gente prudente, gente que tenga conocimiento, gente que sea ¿qué? Inteligente, que agrade a Dios, que haga las cosas con amor. Vea, la sabiduría me permite hacer las cosas con amor, porque yo hago las cosas no para los hombres. Eso me da la sabiduría. Discernimiento. ¿Para quién estoy sirviendo? ¿Será importante la sabiduría? Por eso la sabiduría la oró ¿qué?